Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra tercera charla sobre el Arca del Pacto. En esta ocasión vamos a iniciar de una forma un poco diferente, comenzando con una pequeña tabla del tiempo acerca de los descubrimientos que llevó a cabo Ron Wyatt y su equipo. Comenzamos obviamente por el Arca de Noé, las anclas de piedra, el descubrimiento de restos humanos de gigantes, la confirmación del sitio donde se encuentra Sodoma y Gomorra. Después él hizo una propuesta, una teoría solamente, acerca de cuáles pudieron haber sido las máquinas empleadas para la construcción de las pirámides. El tema que vamos a revisar hoy son temas varios que tienen que ver con el verdadero sitio de la crucifixión, el arca del pacto, la tumba del jardín. Un poco más adelante, Ron también entregó lo que habían sido sus hallazgos con respecto al verdadero sitio del cruce del Mar Rojo, Monte Sinaí, la roca partida en Refidín y finalmente lo que es o que fue su propuesta sobre la cueva la tumba en la cueva de Macpela. Bien. En este punto importante, tengo que aclarar, para que no se generen confusiones, todo este material es un material que yo he recopilado, no es un material propio. Obviamente, muchas de estas investigaciones implican hasta inversiones de millones de dólares, pero sí lo importante es el trabajo que se ha realizado para poder ordenar de manera cronológica y lógica todos estos temas. La Biblia nos dice en un pasaje en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, hablando de Pablo y los apóstoles, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y con este temor en mi vida, eh, les digo de todo corazón que vamos a estar revisando temas que son extraordinarios, son impactantes, pero que en ningún punto contradicen en ningún sentido el corazón del Evangelio, nuestra salvación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, dan sentido absolutamente a todo lo que nosotros hemos creído y hacen que la sincronización en el tiempo de Dios de todos los eventos descritos en la Biblia tengan total sentido. Así es que con esa aclaración vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos, posiblemente ustedes por la resolución y muchos otros asuntos no tengan oportunidad de ver algunos detalles, pero yo voy a ayudarles con el cursor. Aquí lo que tendríamos sería eh, tres planos superpuestos. Esto sería prácticamente la explanada actual donde se encuentra el Domo de la Roca. De hecho, esto es musulmán. Y tendríamos aquí en color azul lo que correspondería al trazado del plano del Templo de Salomón original, en donde en esta parte ya estaríamos hablando, bueno, desde esta parte. Desde esta parte ya estaríamos hablando del atrio de los sacerdotes, atrio o patio de los sacerdotes, en esta porción el lugar santo y en este recuadro el lugar santísimo. Ahora, el segundo templo, que fue el templo de Herodes, acá espero que se pueda identificar en la presentación, pero tendríamos el perímetro que correspondería al segundo templo, el templo del tiempo, por ejemplo, de Jesús, que posteriormente fue destruido, como todos sabemos. Y el lugar santo y el lugar santísimo estarían demarcados
en esto que estoy señalando con el cursor, el lugar santo y el lugar santísimo. Este punto es un punto clave del cual vamos a estar hablando un poco más adelante. Bien, para hablar del arca del pacto es muy importante poder ubicarla por lo menos en dos sitios. El primer sitio va a ser obviamente el tabernáculo del desierto. Hay que recordar, y esto es muy importante, que a Moisés se le mostró un modelo original que se encuentra en el cielo. A partir de eso fue que Moisés dio las instrucciones a los artistas del pueblo, llenos del Espíritu Santo, que posteriormente manufacturaron cada uno de los elementos. No voy a entrar en detalles porque no es el caso de esta charla, pero obviamente tenemos el terreno demarcado por estas cortinas de lino, la entrada principal al atrio o patio de los sacerdotes, el altar de bronce para los sacrificios, el lavacro, la entrada principal al lugar santo, la menorá. Esto obviamente todo estaba cubierto por estas cortinas, pero si pudiéramos nosotros tener un corte expuesto, veríamos todas estas tablas de oro, el incensario. Aquí tenemos, aunque no se ve muy bien por el detalle, pero la mesa de los panes de la proposición. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación hacia el arca, siempre con un incensario con carbones provenientes de este altar. Se ocultaba y se hacía la ofrenda eh, por la expiación de todo el pueblo. Posteriormente, Salomón construye el templo y en este templo, más amplio, obviamente, tenemos nuevamente, y se repiten los elementos a dimensiones diferentes, obviamente, el altar de bronce, la gigantesca o el mar, fuente o mar de agua, equivalente al lavacro, los 12 bueyes, tendríamos también estas otras fuentes adicionales, dos columnas, la entrada principal al lugar santo, ahí ya no hay una menorá, hay 10 o había 10, sin embargo, una sola era la original. Eh, la mesa de los panes de la presencia, como también se le puede conocer, el altar de incienso y una vez al año, insisto sobre el punto, el sumo sacerdote entraba a el lugar santísimo donde se encontraba exclusivamente el arca del pacto. En el caso del templo de Salomón, Salomón además construyó adicionalmente dos querubines que no debe confundirse por favor con la decoración que se había pedido originalmente de los dos querubines en el arca del pacto. Bien, esta otra ilustración nos permite tener también una idea un poco más exacta de lo que estamos hablando. Las tablas del santuario en el tabernáculo del desierto eran de oro y algunos autores se atreven a, bueno, algunos autores eh, teorizan que su acabado era prácticamente de un espejo, es decir, el sumo sacerdote y los sacerdotes que hacían el servicio del templo podían reflejar aquí su imagen con mucha facilidad. Tenemos la menorá, tenemos la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso, el velo y esta imagen que no necesariamente es de lo que vamos a estar hablando, pero es una idea del arca del pacto. Bien, Ron Wyatt comenzó las excavaciones junto con sus dos hijos
en el escarpado, en lo que sería el acantilado, el precipicio, muy cercano a un sitio que actualmente ha sido reconocido, no ahora, pero que ha sido reconocido eh, como el Gólgota, el lugar de la calavera. Esta imagen solamente quiero mostrarla como una evidencia de lo que se llevó a cabo. Por cierto, hablando de evidencias, en las dos charlas anteriores nosotros hemos intentado por todos los medios mostrar las evidencias físicas o al menos documentales a través de imágenes de cada uno de los descubrimientos que se llevaron a cabo, inclusive haciendo uso del método científico, con prueba de hipótesis y demás. Pero en esta charla va a ser un tanto complicado el hecho de las evidencias, porque estas evidencias, aunque se tienen, no todas han sido totalmente reveladas al momento y el hecho de publicarlas, de hacerlas masivas, también tiene implicaciones geopolíticas muy delicadas. Así es que con esto en mente, no es que se dejó de utilizar el método científico, no es que se dejó de ser estricto en cuanto a la manera como se trataba la información, el conocimiento, pero la naturaleza de todo esto que vamos a hablar tiene implicaciones actuales y futuras muy importantes. Bien, esto sería aproximadamente la imagen de lo que encontraríamos en Jerusalén como el escarpado de la calavera, Gólgota, como se denominó en arameo. Ahora, este Gólgota queda en la parte norte del monte del templo en Jerusalén y muy cerca de lo que también recientemente ha sido reconocido como la tumba del jardín. Esta es una fotografía antigua y la idea es que en cierto punto, las fotografías dejan ver aproximadamente el cráneo de un ser humano, dos cuencas vacías, una mandíbula, etcétera. Y de ahí fue que recibió su nombre. Al comenzar las excavaciones en este sitio que vamos a explicar un poco más adelante con una animación por computadora que se encuentra el original en inglés eh, en internet, aproximadamente a 4 metros 20, excavando sobre este punto, pudieron encontrar 3 nichos en donde se cree fueron colocados los letreros, no exclusivamente, pero los letreros que solían instalar los romanos en 3 idiomas, en donde se estableció lo que era la sentencia de muerte para Jesucristo. Esta es una ilustración de aproximadamente qué pudo haber sucedido. Inclusive Ron Wyatt especula que muy probablemente, además de estos 3, se haya colocado un letrero sobre la cruz. Eso en realidad es muy difícil de determinarlo. Hay una maqueta a escala en el Museo de Ron Wyatt en Estados Unidos y allí se hizo una idea de lo que podría haber sido tener la sentencia como el rey de los judíos, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en 3 idiomas, en latín, en griego y en hebreo. Esta es parte también de la maqueta, aproximadamente a 4 metros con 20 centímetros llegaron a este nivel, no, más bien
no, un nivel más profundo. Los letreros más o menos a 4,20 m y acá ya estamos hablando de 11 metros con 58 centímetros de la excavación, en donde se pudo encontrar lo que es el orificio de apoyo de la cruz, más una grieta que corre a lo largo del escarpado, de manera vertical, hacia arriba, en este desfiladero, y evidencias que tienen hacia abajo de cómo pudo haber corrido, más bien cómo corrió la sangre.